Desde todos los nombres, Abecedario del Olvido, un sugerente título para un poemario que va a ser presentado el miércoles, hoy miércoles, en la Casa del Libro de Barcelona. Será a las 7 de la tarde. La Casa del Libro está en el Paseo de Gracia. La autora, una santanderina, Nieves Álvarez. Desde todos los nombres, ¿cómo surge un poemario así? Nieves, Hola, es, buenas. es- Pues ha surgido en medio de una investigación que he realizado para una novela que ya está terminada, aunque todavía no ha visto la luz. Y ahí me encontré con todas estas personas desaparecidas, personas que escribían cartas a sus seres queridos que nunca recibieron, o cartas de seres queridos que escribían a estas personas que desaparecieron, que murieron, que estuvieron en campos de trabajo, de concentración, en cárceles, durante la guerra y durante el franquismo. Y entonces, al encontrarme con todos ellos y encontrarme también en esa investigación que mi padre había estado 9 años en campos de trabajo y de concentración, pues decidí sacarlos a la luz y hacerles un homenaje, escribiendo un poco ese poemario que son pequeñas historias de su propia vida. Aquí en la comarca del Garraf y el Panadés, donde nos encontramos, donde está la emisora, también hace poco los estudiosos están sacando a la luz todos los nombres y en Sí, diferentes libros también donde se explica, es un trabajo exhaustivo, perfecto, donde se explica dónde estuvieron los días, de qué se les acusaba, todo en absoluto. Es un trabajo que yo creo que debiera servir, si no para sacar a la luz y explicar qué pasó, para un intento de reconciliación, para aquellos que dicen que no fue tan grave, que vean sí, que sí lo fue y más todavía, porque me explica que su padre estuvo 9 años, ¿no? sí, pero no sabía nada, porque aquí ha habido la política del silencio, más espantoso, porque además de estar machacados, muchos muertos y otros ninguneados y machacados totales, pues no se ha querido recordar, ni siquiera las propias víctimas, ¿no? Y entonces, pues afortunadamente, y mira, en Cataluña se está haciendo un trabajo estupendo también desde la Autónoma de Barcelona. Yo tengo aquí delante de mí un libro que me parece esencial para que todo el mundo sepa que esto de los campos de concentración existió en España, que se llama Cautivos, de Javier Rodrigo. En la Autónoma hay un grupo de investigadores sobre el tema de la memoria y afortunadamente cada vez más por toda España hay asociaciones de la memoria que intentan rescatar todo esto y escritores que intentamos dar a la luz y que se vea esta realidad. Yo, la verdad, me ha preocupado este tema de los campos de concentración, pero no de España, porque no sabía que existían. Yo estuve en Auschwitz, en Birkenau, estuve en países de América Latina donde había calles dedicadas a los desaparecidos y no tenía ni idea que en mi país y en mi propia familia había habido estas cosas, ¿no? Y entonces cuando empecé a investigar, pues vi los membretes de los campos de concentración, he tenido acceso a documentos que pone campos de concentración, a toda esa obsesión que tenían las personas que llevaban los campos por clasificar a los presos por profesiones de forma que pudiesen explotarles luego en trabajos pagados por las empresas privadas o por las empresas públicas. Y entonces me he quedado pues totalmente sorprendida. ¿Por qué no hay aquí un museo en el que se explique lo que pasó en la guerra civil, un museo de los campos de concentración? Hay países que todo esto pasó después que en España, que ya lo tienen esto. Y entonces, pues está muy bien que haya estos grupos de investigación que descubran todas estas cosas, porque tenemos que conocer nuestra historia, por lo menos para que no se repita, ¿no? Muchos de los que volvían del campo de concentración, si los hijos eran pequeños, preferían decir que venían de fuera. Claro, Y ese fuera ya decía y no decía. sí, a mí, por ejemplo, mi padre, que era un cantero, además de ser actor y dirigía teatro de aficionados, claro, pero muy activamente, pues mi madre me decía, tu padre ha trabajado siempre fuera, y era verdad, porque le llamaban como buen cantero a cosas, ¿no? Y solo hacia el final de la vida de mi madre me dijo, tu padre estuvo cuando la guerra en la cárcel y eso. Digo, ah, sí, ¿cómo? ¿Cuándo? Dice, va, no te preocupes, una cosa de nada. Entonces yo, cuando empecé a investigar para esta novela que transcurre en los años 50, digo, voy a aprovechar a investigar ese nada que me ha dicho mi madre. Y entonces me quedé totalmente sorprendida porque no es que no era nada, es que era mucho, porque
En Ávila, por ejemplo, la unidad Cóndor que mandó Hitler para ayudar a Franco en la Guerra Civil Española, que llegó al principio de la guerra y aterrizó en Ávila esa unidad, ahí se creó en un pueblecito cercano, Martiarrero, el primer campo de concentración en el que estuvo mi padre, regentado por nazis. Esto no lo sabíamos en este país, que aquí hubo campos de concentración regentados por nazis. Y ahí estuvo mi padre junto a homosexuales, junto a pues escritores de mala vida, yo qué sé, y también judíos. Es que todo intelectual o era persona de mala vida porque Claro, tenía ideas. y entonces muchos de estos personas que estaban como mi padre en campos de concentración les llevaron por sus ideas, no porque participasen en la guerra. Por ejemplo, mi padre ni siquiera había ido a la mili porque no daba la talla. No era una persona enormemente alta espiritualmente y mentalmente y de todo, y con gran fortaleza, pero era muy bajito de estatura. No fue ni siquiera a la guerra, entonces lo denunciaron porque era secretario de la Casa del Pueblo, porque hacía teatro, porque hacía cosas que no les gustaban. Y entonces pues ahí le tuvieron y le tuvieron y le tuvieron 9 años. Esto es, bueno, yo no lo puedo comprender, porque es que encima estaban de manera ilegal los de los campos, porque ni siquiera les hicieron juicio. Aunque todos sabemos que en aquella época los juicios eran una especie de engaño manifiesto, a veces se condenaba gente por hacer cosas que no podían haber hecho porque mientras que sucedía eso ellos estaban ya presos. Pero bueno, ni siquiera un juicio, ni siquiera una documentación diciendo por qué les metían y por qué les echaban. Nada, yo tengo documentos en los que alguno de un campo de concentración solicita al alcalde de mi pueblo cuáles eran las ideas de mi padre, si era buena gente, porque él le tenía allí, y el alcalde de mi pueblo, que dentro de todo él no era tan... Sabía que si decía que era comunista, por ejemplo, le iban a matar. Así que decía, no, era socialista, y me hizo mucha gracia porque hay una frase que dice... Este señor, después del alzamiento nacional, era adicto al régimen. Digo, bueno, sería adicto, entonces, adicto, o sea, Como si fuese una droga, vamos. claro, eso es, que era una cosa tremenda. Y bueno, y después de, estuve investigando más de 2 años, escribiendo mi novela y viendo toda esta documentación, pues tuve que hacer este libro, que es un pequeño libro, 20 poemas, homenaje a mi padre, que era un hombre bueno, trabajador y siempre alegre, que salió de aquella porque tenía una gran fuerza física, puesto que desde los 11 años que se quedó huérfano con 4 hermanos, se puso a trabajar en la piedra, una gran fuerza emocional y mental, puesto que era una persona que leía de manera compulsiva, siempre estaba con un libro en las manos, haciendo teatro, haciendo cultura, y eso les salvó lo que no salvó a algunos compañeros suyos que no estaban acostumbrados al trabajo duro, y los trabajos en los campos eran terribles, porque al leer el libro Cautivos de Javier Rodrigo, pues se me ha abierto todo, porque los mismos sitios en los que estuvo mi padre, hay personas que cuentan lo que pasaba allí, ¿no? Y eso solamente se puede aguantar cuando uno tiene una gran fuerza, tanto física como cultural o emocional, ¿no? Nieves Álvarez, ¿algún poema tiene por aquí ahora a mano de Pues este...? mira, voy a leer uno, si Sí, quieres que te sí, lea. uno como mínimo, claro. Bueno, te voy a leer uno que es el Sí, último, porque son 20 poemas. Mira, el libro tiene 20 poemas y he hecho 20 poemas por terminar en el 20, que es el último, que se llama de buscar, como la necesidad de que se haga un proyecto, como es un soneto ese último, el anterior al que voy a leer, y yo creo que el soneto da la medida de lo que debe ser un programa, un plan, para que todo esto se cierre bien. Es decir, que se encuentren los desaparecidos, se lleven a sus fosas, se entierren y se pida perdón que no se ha pedido. es que Entonces, eso es la parte más dura, más difícil que encontrarlos. es más difícil, sí. Entonces, mira, este se llama He nacido muerta. Yo, aunque no lo creáis, he nacido muerta. Y decía mi padre que hubo un tiempo en el que los niños y los hombres, las mujeres, las niñas, las personas mayores, casi siempre, nacíamos muertas. Luego resucitábamos, o no, pero algunas se seguían muriendo poco a poco, de ciudad en ciudad, de llanto en llanto, de laberinto en laberinto. Se morían de pie o de rodillas, en el bosque, en la plaza, en las trincheras. Se morían de muerte artificial, de tristeza congénita, de repente, de sobrarles la boca y el estómago, de seguir vivas. Yo,
Aunque no lo creáis, he nacido muerta, pero aquí me tenéis. Aún sigo viva, intentando no quererme morir hasta el último aliento del reloj. Con los ojos del alma y físicos bien abiertos. Pues sí, esta es la fuerza que me legó mi padre y todas las cosas que él me decía sin que yo supiese lo que había padecido, ¿no? Y siempre decía, siempre, siempre, siempre debes leer, debes ser buena gente, no pases nunca por encima de los demás, aprende todo lo que puedas aprender, abre bien los ojos. Y eso nunca lo olvidaré, ¿no? Porque tener la suerte de convivir con una persona con esa gran fuerza moral y ética para seguir adelante, sacando adelante a su familia en trabajos tan duros como el de la piedra, y además tener ganas de hacer teatro, nos enseñaba todo. Muchas veces él, sin haber estudiado una carrera, cuando hacíamos los exámenes, mi hermano, que también estudió una carrera superior, o yo, me preguntaba, ¿qué te han puesto en el examen? Y mi hermano decía, pero si no lo vas a saber. Y decía él, tú dímelo. Y a lo mejor era cosas de matemáticas y tal, y decía, a ver el problema, y dice, habrás dado este resultado, ¿no? Dice, sí, ¿cómo lo sabes? Dice, por la cuenta la vieja, decía él. Y por la cuenta la vieja él iba sacando adelante muchas cosas que ahora lo tenemos como un tesoro, ¿no? Sacó su vida y la vuestra como personas honestas, y eso es lo más importante. Pues sí, eso es la realidad, porque la honestidad vale mucho más que el dinero, eso es la verdad. Y entonces, pues en eso estoy orgullosa, y cuando después de investigar todo eso me he encontrado con un padre al que no conocía, lejos de sentirme mal, me he sentido mal por lo que ha pasado, pero me siento muy orgullosa de haber tenido un padre que, a pesar de haber sufrido todo lo que sufrió, haya sido capaz de levantar una familia de 3 hijos, darnos estudios, de animarnos siempre a seguir adelante, a ser honestos, todo eso, ¿no? Y yo eso creo que es lo que más vale, y fíjate que tengo 65 años y hace solo 2 años que me he enterado de esto. Así que, bueno, pues ahora estoy viviendo otra vida diferente, soy otra persona diferente y se lo debo a él. Desde todos los nombres, Abecedario del Olvido, un libro que se presenta esta tarde en Barcelona, en la Casa del Libro, a las 7 de la tarde, escrito por Nieves Álvarez. ¿Por qué presentarlo en Cataluña? Pues mira, la verdad es que tengo varios libros de poesía, de relato, bueno, y no he echado nunca tanto interés en divulgarlos como este, ¿no? Es como si este fuese mi primer libro, como si fuese mi primera vez que escribo, ¿no? Y entonces estoy presentándolo por todos los lugares que puedo, ¿no? Y lo presento en Cataluña por varias razones, pero voy a decir la más importante, que tengo buenos amigos y buenos escritores amigos en Cataluña, gente magnífica con la que me he relacionado, algunos a los que conozco personalmente y otros no los conozco personalmente, pero nos hemos intercambiado muchas emails, nos hemos intercambiado, hemos estado en foros practicando la poesía, y entonces pues creía yo que Cataluña era un sitio maravilloso para estar. Y luego, porque lo digo, muchos de los libros que he trabajado, con los que he trabajado para mi investigación, están escritos en Cataluña, o están coordinados desde la unidad, la autónoma de Cataluña, y creo que es un sitio al que tenía que ir. Así que bueno, he ido ya a Santander, donde estoy, a Ávila, porque yo llevo aquí en Santander, en Cantabria, 40 años, pero nací en Ávila, en un pueblecito de Ávila. Estuve en Ávila, estuve en Madrid, bueno, luego ayer estuve en Alicante, hoy en Barcelona, voy a ir a Sevilla, Cádiz, bueno, Murcia, Valencia, bueno, voy a ir a todos los sitios que pueda ir. Como decimos, por contar esto, sí, ¿no? Sí. Como decimos en Cataluña, un poco para treure la son de las orellas, para quitar el sueño de las orejas, para que escuchemos. Para eso es. Para que Eso es. escuche, pues... Quiero difundirlo mucho, contarlo, leer los poemas, contar la historia de por qué he escrito este libro, para que la gente que ha estado todavía diciendo, pero que esto que decís es mentira, que no hay campos de concentración aquí, que todo esto es inventado. Yo les digo a estas personas que piensan así, que vayan a los sitios que he ido yo, que vayan a los archivos militares que ya están desclasificados, que no son rojos, como dicen mucho, esto es cosa de rojos, ¿no? No, a los archivos militares de Ávila, de Salamanca, en Cataluña también hay archivos en los que se puede visitar, que vayan y comprueben que hay documentos escritos por los mismos franquistas en los que dicen
el campo de concentración de tal sitio, las clasificaciones de tal campo de concentración, lo llamaban así, o sea, que eran eso, campos de concentración, campos de trabajo, y además las condiciones en las que vivían en los campos descritos por ellos mismos, no por alguien que tiene alguna intención extraña para decir estas cosas, ¿no? Bueno, pues es emocionante escucharlo y más emocionante saber que hay personas como tú que están dispuestas a que las oigan, y a pesar de que hayan otros que quieran cerrar oídos y ojos a todo aquello que no les interese lo más mínimo. Y Pues sí. para acabar esta conversación tan agradable, antes de escucharte esta tarde en la presentación del libro, otro poema. Vale, Vale, vale. va. Pues vamos a decir, voy a decir uno que era... bueno, yo en cada poema, este que leí antes era como fuera de los 20, como un grito por la vida, a pesar de todo lo que habíamos vivido, ¿no? Y ahora voy a leer uno de los que están dentro del libro, que es, vamos a ver, en cada uno de estos poemas, al principio del poema hay un pequeño texto que yo he sacado de esos documentos que he manejado, de esas cartas que nunca llegaron a su destino, ¿no? En este caso, pregunta el preso a su familia: sé que quieres saber en dónde estoy. No lo sé, compañero, no lo sé. Y el poema dice: éramos un conjunto de personas corrientes, hombres, mujeres, niños, pesadillas de hoy, sueños de antes de ayer. Recuerdo que los pasos eran puertas, ventanas que se abren en un futuro incierto, clandestino, sin nombres, sin señales del pasado, sin un lugar con luz. Tras cada identidad atormentada se escondía un desnudo integral irremediable. Huir era imposible y sin embargo teníamos que huir. Pasamos la frontera entre dos sombras, cabalgando un silencio que decía: atrévete, procura regresar. Todo era noche luego. Sé que pensaba en ti, mientras la muerte, vistiendo saya negra, me abrazó. Sí, porque Este es un poco atravesar, de muchos que he leído este también, porque este sí, es muchos que pasaron la frontera por Cataluña, atravesar la frontera atravesar y murieron ahí, murieron ahí. no fue la solución, porque No. Francia se portó muy mal. Sí, le llevaron también a campos de Sí, trabajo, o sea que los senegaleses se cebaron en todos ellos. Fue duro, 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 vamos. duro. Y Pero no es malo recordarlo, hay que recordarlo, es bueno por la para que... fuerza y porque se lo merecen las víctimas y sus familiares, se merecen que les hagamos un homenaje, que les recordemos, porque les robaron la vida, pero nadie tiene derecho a robarles el recuerdo. Eso sí es bonito. Les robaron la vida, pero nadie tiene derecho a robarles el recuerdo. Cuando comentabas lo que eran 20 y uno más, he pensado en las 20 canciones de amor y una canción Sí, desesperada de Neruda. mira, también un poco, pero además he hecho 20 por el 20N, el último, el 20N, porque ese fue el día que murió el responsable de toda esta barbarie. Sí, pero Aunque vamos, no muriese todo con él, que ¿no? lo resucitan cada año, Sí, más o menos por esas en fechas. fin, qué fuerte. Pues hasta luego, gracias y de verdad que es Muchas gracias, Montserrat, por emotivo llamarme. para todos aquellos que piensan que más allá del Ebro todo el mundo piensa en Franco con amor, pues que sepan que se piensa en él con dolor. Pues sí, Y estos poemas de Nieves Álvarez así lo demuestran. Gracias y hasta muy, muy, muy pronto. Hasta luego. muchas gracias. Adiós. Adiós.